porque las imágenes que estamos viendo son del día de ayer. Masivas manifestaciones en los 24 estados de Brasil, también en el Distrito Federal. 180 ciudades fueron las que salieron a la calle para pedirle a Bolsonaro que acelere moto, qué raro, ¿no? la Una movilición vacunación. en moto. ¿Cómo? Una marcha en moto. O sea, ¿sí estaba planeada? En motos, en autos, hubo diferentes modalidades. En San Pablo hubo una versión realmente muy emotiva donde se recordaron a las 450.000 personas que murieron de COVID en Brasil. Un número altísimo, un número que espanta. Y sobre todo también la mirada política está puesta en la investigación que está haciendo el Senado. Porque el Senado está investigando cómo manejó la pandemia Bolsonaro. Y una de las conclusiones que en principio empezaría a sacar es que Bolsonaro frenó la vacunación masiva con la vacuna china solamente porque desconfiaba de su origen, es decir, porque era de China. Obviamente algo que después encima termina privilegiando y fomentando, lo recordamos, medicamentos que no estaban aprobados y que no necesariamente tenían una eficacia contra el coronavirus. Están pidiendo su juicio político, están pidiendo también mayores ayudas para la economía. Recordamos que llegaron a cifras récord de desempleo. También interesante evaluar esto porque que hayan estado, entre comillas, abiertos a nivel federal, porque no hubo una restricción en todo Brasil decidida desde el gobierno federal, tampoco es que benefició la economía. Están realmente en una situación muy compleja como muchos otros países, pero además con una tasa de fallecimientos realmente lamentable y muy triste. Tenemos que hablar también del escenario político. Les adelantaba algo sobre las elecciones que vendrán y sobre un Lula que dijo que, por supuesto, que si era necesario, él iba a ser candidato. La confirma entre líneas, nunca termina de decir que sí, pero todo indicaría que él podría ser el candidato. Y las encuestas le dan también la mano, porque fíjense, Lula, 41% de intención de voto frente a un 23% de Bolsonaro en primera vuelta. Son datos de Datafolia, insisto, con esto es importante, no es que son encuestas necesariamente afines a Lula. Y en la segunda vuelta un 55% sacaría Lula contra un 32% de Bolsonaro. ¿Y estas manifestaciones son alentadas por Lula? Digo, ¿tienen un tinte político o son más bien de la sociedad, digamos? Yo te diría que son más bien de la sociedad porque si uno analiza la cantidad de gente que había ahí, por supuesto, obviamente hay muchos que quizás votarán a Lula, sí, pero sin embargo hay un descontento social en donde la imagen de Bolsonaro cae porque el manejo de la pandemia realmente fue desastroso. Recordamos que hubo menciones internacionales, recordarán en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, muchos parlamentarios mencionaron incluso la gestión de la pandemia como un crimen de lesa humanidad. Hay un montón de denuncias y sobre todo también hay un descontento muy grande, no solamente con el manejo de la cuestión sanitaria, sino también con cómo repercutió en la economía todo esto. Claro, porque el tema es ese, que no pudo balancear la idea de que negar la pandemia en favor de la economía y que siga en marcha el país, no se vio reflejada en una realidad. Tampoco es que le funcionó claro, eso, entonces con el correr del tiempo, me parece un año después, con la información que todos tenemos respecto de las consecuencias sanitarias que ha tenido la pandemia, sin poder tampoco haber tenido un éxito económico, me parece que está a la vista lo que está pasando en Brasil. ¿Y Bolsonaro hoy qué dice? Digamos, no echó para atrás algo, un poquito, aunque sea. Digo, acordate que al principio de la pandemia los tres así rebeldes se hacían cualquiera, Bolsonaro, Trump y Boris Johnson. Sí. Pero bueno, Trump ya no está, Boris Johnson parece haber revertido la situación. Se casó, ¿viste que se casó? Sí, se casó. Fue todo despeinado. Sí, como él le corta el pelo a un tipo tan importante. Le gusta así, le debe gustar así. Fue así, pero bueno, él reflexionó, claro, cambió su pero en actitud. cambio Bolsonaro se mantiene firme. Hoy por hoy no, nada. Hay un dato muy claro. A ver, tuvo alguna que otro, si querés, comentario en donde parecía que se iba para atrás, pero la verdad que no. Y tiene que ver también con la constitución política de la base que lo vota y que lo votaría en las próximas elecciones. Y es que todavía hay una imagen que es muy chica y cada vez menor, positiva de Bolsonaro, de un grupo de gente, un núcleo duro que está a favor de esas medidas, o sea, está a favor de negar esta importancia. Fue uno de los primeros que dijo esto es una gripeciña, esto no pasa nada. Recuerden cuando se contagió, recuerden las imágenes de él bajando en una playa llena de gente. Digo, todas esas cosas hoy a la luz de los hechos y de los más de 450.000 fallecidos que tuvo Brasil, me parece que cobran algo que incluso supera
la posibilidad política de Lula. Es decir, más allá de los que dicen que son del PT, hay mucha gente que no es del PT y que evidentemente se está volcando a buscar una alternativa política que pueda sacar a Brasil de la crisis sanitaria. Hay algunos rumores de fuentes, créanme, bastante fidedignas, que indican que Lula podría llegar a ser la gran Cristina. ¿En qué sentido? ¿A qué te referís? A ser candidato a vicepresidente. Y ha ¿Y quién es Alberto? Ha tenido algunas reuniones con algunos referentes universitarios, con rectores de universidad. No lo estoy confirmando, pero es una posibilidad que se baraja dentro del PT. Y te sumo un dato más a lo que dice Cecilio para el panorama electoral, que es muy interesante. Porque ¿Para cuándo las elecciones? Perdón, porque no son tan cercanas tampoco, ¿no? Claro, exacto. Ahora, piensen que Sergio Moro era el juez que llevó el proceso contra Lula, ¿sí? El que lo condena. Después termina siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, que después termina yéndose. Y después termina siendo anulada esa condena contra Lula porque se termina comprobando que había sido parcial el juez Sergio Moro. Lo miden para las elecciones y está muy por debajo de Lula. O sea, esa persona que en algún momento del gobierno de Bolsonaro parecía quizás el siguiente candidato, obviamente en una línea totalmente diferente a la de Lula, hoy está muy por debajo de las expectativas. Por lo tanto, yo te diría que el bolsonarismo, si querés por llamarlo de alguna manera, perdió esa posibilidad. Y hoy Lula se perfila quizás como el favorito en las elecciones. Bien. Bien, así el tema en Brasil, ¿no? Donde mata ver tanta gente, ¿no? Cómo por distintas situaciones la gente... ¿Qué momento en el mundo, ¿no? Hay movilizaciones, en cada lado hay un problemita, digamos, ¿no? Veremos cómo sigue el tema en Brasil. Me voy con Álvaro, ahora está Norro preparado para volver.